Si interpones tu demanda de reposición, pero luego llegas a un acuerdo, ¿corresponde una indemnización por daños y perjuicios? En esta oportunidad vamos a revisar la casación 17.072-2021 Tacna, emitida por la Cuarta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitorio de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, cuya importancia radica en el hecho en que dilucida el tema sobre si corresponde a un trabajador el pago de una indemnización por daños y perjuicios cuando éste inició un proceso judicial de reposición, pero llegó a un acuerdo mediante un acta de transacción donde se pactó su reposición sin calificarse el tipo de despido. Para eso, entonces vamos a tener en cuenta cómo resuelve la Corte Suprema a través de esta casación. El recurso de casación fue interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de vista que revoca la sentencia de primera instancia que ordena la suma de 41.909.66 soles por daño moral y lucro cesante y reformándola la declararon infundada. Las causales que denuncia la parte recurrente, que es el trabajador, es la infracción normativa de los numerales 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú e infracción normativa de los artículos 1321, 1322 y 1332 del Código Civil. En cuanto a la primera infracción normativa de orden procesal referida al debido proceso y derecho de las resoluciones motivadas o con la debida motivación, la Corte Suprema determinó que de la revisión de la sentencia de vista y en mérito al sustento esbozado por la parte recurrente sobre la causal procesal denunciada, no se evidencia vicio de motivación, toda vez que se verifica que la Sala Superior ha justificado la decisión de desestimar la demanda de indemnización por daños y perjuicios. De esta manera cumple con el principio tantum devolutum quantum appelletum, contemplado en el artículo 370 del Código Procesal Civil, por lo que esa infracción denunciada se declaró infundada. En cuanto a la infracción normativa de los artículos 1321, 1322 y 1332 del Código Civil, la Corte Suprema, previo a resolver el caso concreto, delimitó la controversia en los siguientes términos. El recurrente señala, entre otras cosas, que con el acta de compromiso y el acta de cumplimiento de fecha 26 de agosto de 2010 y del 15 de abril de 2013, respectivamente recaídas en el proceso contencioso administrativo, se acordó su reposición, poniendo en evidencia que fue objeto de un despido incausado en el año 2010 y en el año 2011, quedando acreditado con ello el actual antijurídico de la entidad demandada. De acuerdo a lo señalado entonces, el problema jurídico que es objeto de control casatorio es determinar si las actas de compromiso celebradas por las partes procesales, las cuales fueron aprobadas por el juez, donde se tramitó como una transacción extrajudicial, acreditan el elemento de antijuricidad que conlleve a que la demandada debe indemnizar por daños y perjuicios ocasionados por un presunto despido. En este contexto, para resolver la controversia formular, resulta necesario analizar los elementos de responsabilidad civil y la naturaleza jurídica de la transacción, con motivo de un proceso, como mecanismo alternativo de solución de conflictos, con el objeto de poder determinar si el acuerdo arribado después de iniciado un proceso judicial responda a la lógica de la pretensión planteada en el proceso mismo. En cuanto a los elementos de la responsabilidad civil, la Corte Suprema señaló y, en todo caso, especificó que estos son elementos comunes de tipo de responsabilidad, tanto para la responsabilidad contractual y la responsabilidad extracontractual, la antijuricidad, el daño, la relación de causalidad y el factor de atribución. En este sentido, para saber si un caso concreto el agente causante del daño debe indemnizar o no a la víctima, es necesario que concurran estos elementos de la responsabilidad civil y comprobar que los mismos se configuran en el caso concreto y ante la ausencia de uno de ellos ya no se podría indemnizar porque son elementos copulativos o concurrentes. En cuanto a la antijuricidad, señaló que este se entiende o consiste en aquel comportamiento que ha contravenido una norma prohibitiva o violado el sistema jurídico en su totalidad. Es decir, solo no será la obligación de indemnizar cuando se haya causado daño a otro u a otros mediante un proceder que no es amparado por el derecho, porque se incumple una norma imperativa, los principios de orden público o las reglas de convivencia social como las buenas costumbres. El daño es entendido como el menoscabo que sufre el sujeto dentro de la esfera jurídica patrimonial o extrapatrimonial, el cual debe ser reparado o indemnizado teniendo como daños patrimoniales el lucro cesante y daño emergente, y como extrapatrimonial el daño moral. Y la relación de causalidad viene a ser aquella relación causa-efecto existente entre la conducta antijurídica y el daño causado a la víctima, pues de no existir tal vinculación, dicho comportamiento no generaría una obligación legal de indemnizar. Y finalmente el factor de atribución que constituye en aquel que va a responder por los daños ocasionados, así como la inejecución de obligaciones, y se encuentra constituido por el dolo, la culpa inexcusable y la culpa leve. Ahora, lo que hace la Corte Suprema es analizar la naturaleza jurídica de la transacción judicial como mecanismo alternativo de solución de conflictos y sostiene que la transacción es un sistema autocompositivo de resolución de controversias por el cual
los propios contendientes pueden resolver su conflicto, incluso aunque hayan iniciado un proceso judicial o arbitral. En, en este sistema de solución de conflictos está basado en el principio general de la libertad de contratación, por el que las partes pueden disponer de todo o aquello que tengan por conveniente, en tanto no se vulneren normas de orden público. Además, la doctrina establece dos tipos de transacción: la extrajudicial, la cual tiene como objeto evitar un proceso judicial, y la judicial, que tiene como propósito poner fin a un proceso judicial o arbitral. Este último puede ser intraproceso o extraproceso. Será intraproceso cuando es llevada a cabo directamente por el juez, y extraproceso cuando se realiza fuera del proceso, pero luego es puesta de conocimiento al juez o árbitro para que concluya el proceso. Conforme se ha indicado precedentemente, la transacción tiene como finalidad extinguir los derechos y obligaciones que las partes se hubiesen renunciado como consecuencia de las concesiones recíprocas. Si bien la transacción que pondría fin al litigio o arbitraje debería ser aprobada por la autoridad judicial o arbitral que conoce el asunto materia de la transacción, pero no debe confundirse la transacción con la sentencia o el laudo, por más que estos últimos recojan completamente el sentido de dicha transacción, pues la transacción es un acto motivado por la voluntad de las partes, en tanto la sentencia o el laudo provienen de un acto de la autoridad. Con la transacción, las partes obligan a la autoridad que conoce del litigio a reconocer la validez de sus pareceres, y en tal virtud, al haber llegado a un arreglo, simplemente declaran extinguido el proceso judicial o arbitral. La sentencia que aprueba una transacción judicial o el laudo que aprueba una transacción arbitral tienen, por tanto, características meramente declarativas y no constitutivas de derecho. En efecto, en virtud de la naturaleza autocompositiva de la transacción, el acuerdo que arriben las partes, desde iniciado un proceso judicial, no responde necesariamente a la lógica precisa de la pretensión planteada en el proceso mismo. Esto es, que el acuerdo transaccional debe guardar congruencia con lo pretendido en la demanda del proceso que la conciliación da por finalizada, pues la transacción se trata de una solución de controversias adoptadas por las propias partes en conflicto sin la intervención de un tercero, razón por la cual la solución autocompositiva no es una solución procesal, en tal sentido que el acuerdo adoptado no responde a ninguna de las técnicas y categorías del proceso, como por ejemplo la congruencia, la prueba, etc. La solución adoptada en la transacción, aún en sede judicial, responde a un momento o estadio no procesal, en el que las partes toman el control de la negociación y sobre todo del acuerdo que adopten, razón por la cual los términos del acuerdo no tienen necesariamente que responder a la lógica de lo pretendido, tampoco desde la perspectiva fáctica como jurídica. Esa es la cualidad esencial de la transacción como mecanismo alternativo de solución de controversias, por lo que al apreciar el contenido y alcance de una transacción, no puede pasarse por alto tal relevante cuestión, siendo imperativo respetar la voluntad de las partes negociantes al momento de llenar el contenido del acuerdo plasmado en la transacción, sobre todo desde la perspectiva fáctica. Desde esta perspectiva, son los hechos recogidos en el acuerdo de transacción los que demarcan el control jurídico del mismo. En ese sentido, la transacción como técnica de pacificación, inclusive cuando es alcanzada en sede judicial, conserva su carácter o naturaleza jurídica de mecanismo alternativo de solución de controversias, en cuya virtud cumple la función esencial de alcanzar soluciones a divergencias surgidas entre los sujetos de derecho con la más amplia libertad y flexibilidad propias de su naturaleza de mecanismo alterno de solución de conflictos. Así pues, los alcances de la transacción no tienen por qué ser congruentes con las pretensiones o pretensiones procesales ejercidas en la demanda del proceso conciliado. Lo que la transacción procura es la terminación de la controversia, y para lograr tal objetivo no necesariamente debe satisfacerse la pretensión en los términos en que fue formulada. Tal sería la solución procesal, pero no la solución autocompositiva. Recordemos, por otra parte, que la pretensión de reposición en el trabajo, por su naturaleza, responde a hechos inciertos, en tanto sujetos a probancia y determinación judicial, lo cual solamente puede ocurrir en la sentencia. Vale decir, solo en la sentencia se podrá saber si el despido fue o no inconstitucional, en la medida que esa es la premisa jurídica fundamental para discernir el derecho a la reinstalación al puesto de trabajo. De tal manera que cuando las partes acuerdan vía transacción la conclusión de un proceso de reposición, no necesariamente están obligados a reconocer la existencia de un despido o a la naturaleza lesiva de derechos fundamentales de tal acto resolutorio. En efecto, las partes en conflicto son las que definen el contenido de los contornos y los alcances del acuerdo conciliatorio, lo cual es perfectamente compatible con la naturaleza autocompositiva de la solución adoptada por las propias partes, sin intervención del juez. Son ellas las que introducen en dicho acuerdo los datos fácticos que están dispuestas a reconocer como presupuesto del acuerdo. Lo que le interesa al sistema jurídico y a la jurisdicción es que ese acuerdo privado adoptado por las propias partes no viole el principio de irrenunciabilidad de derechos. Por lo demás, lo relevante es que se cumpla la finalidad
pacificadora de la técnica para lograr los altos fines de la sociedad, la paz social en justicia. Ahora, sobre el caso concreto, se tiene que las instancias de mérito han determinado como hechos probados que el demandante interpuso una demanda contenciosa administrativa sobre reposición por la aplicación de la Ley 24.041 y otros, la cual fue tramitada en un proceso judicial. En el mencionado proceso judicial por resolución 13 se aprobó como transacción judicial el acta de compromiso del 26 de agosto del 2010, celebradas entre las partes, en donde se acordó la reposición del demandante y otros trabajadores, habiendo laborado únicamente hasta el 31 de diciembre de 2011. Posteriormente, con fecha 15 de abril de 2013, se celebra un nuevo acuerdo extrajudicial, en donde la demandada se compromete a reincorporar al demandante conjuntamente con otros trabajadores, acuerdo que fue aprobado por resolución 45, de fecha 10 de mayo del 2013. Con fecha 31 de diciembre del 2013, el accionante fue nuevamente despedido. Sin embargo, fue reincorporado el 1 de enero del 2016 como consecuencia del requerimiento realizado por el juez de la causa mediante resolución 69 del 30 de septiembre del 2015. De acuerdo al marco fáctico descrito en el fundamento anterior, al momento de la celebración de las transacciones celebradas entre las partes, no se tenía certeza que el demandante había sido objeto de un despido injustificado. Tal certeza solamente podía suceder con la emisión de una sentencia, que así lo determine. Entonces, lo que las partes transigieron no giró en torno a un derecho con calidad irrenunciable. Lo que las partes acordaron fue un conjunto de hechos que al momento de la transacción eran justiciables, vale decir, debatibles judicialmente según la prueba aportada, pero todavía no había la certeza respecto a la existencia de un hecho lesivo, es decir, un despido inconstitucional. En otras palabras, es que estábamos ante un supuesto de derecho expectaticio, todavía no había certeza de que el despido había ocurrido. En este contexto, las partes tenían plena libertad de introducir en el acuerdo de transacción los hechos que darían solución al conflicto que originó el proceso de reposición que ellas consideraban compatibles con sus intereses. De ahí estaban legitimadas para adoptarlo con mayor amplitud y flexibilidad, ya que son ellas quienes dotaban de contenido fáctico al acuerdo, sobre el cual no aplica el principio de irrenunciabilidad de derechos, el cual por su propia naturaleza y alcance aplica más bien para invalidar aquellos acuerdos en los que el trabajador renuncia a derechos reconocidos en norma imperativa, pero no aplica sobre la facultad del empleador y el trabajador de llenar de contenido fáctico al acuerdo de la transacción. Así las cosas, la transacción celebrada entre las partes descarta la existencia y determinación de un despido inconstitucional. Esta conclusión es determinante para juzgar la fundabilidad de la demanda de daños y perjuicios, la cual tal como aparece en la demanda, se sustenta la existencia de un daño causado por el despido inconstitucional. Al no existir este último, tampoco existe el primero, lo cual nos lleva a la conclusión que es infundada la demanda de lucro cesante y daño moral, toda vez que estas dimensiones de la responsabilidad civil tienen como basamento común la existencia de un daño resarcible, pero al no haberse demostrado que este no existe daño, todas las dimensiones del daño citadas resultan infundadas. Finalmente, respecto al despido ocurrido el 31 de diciembre de 2013, también corresponde desestimar tal pretensión de daños y perjuicios por dicho periodo, pues tampoco existe una decisión emitida con autoridad judicial sentencia que determine la extinción del vínculo laboral en la fecha, sea contrario al orden jurídico. Es sobre la base de estos fundamentos que la Corte Suprema declara infundado el recurso de casación y no casaron la sentencia. Podemos concluir entonces que si tú iniciaste un proceso judicial de reposición, pero en el transcurso quieres llegar a un acuerdo que esté contenido en un acta de transacción, o puede ser también de conciliación, en la misma acta, debes consignar que el empleador reconoce que el despido o el cese no tiene sustento legal porque por lo tanto califica como un despido incausado, un despido inconstitucional o un despido ilegal, para que así en todo caso puedas eh, solicitar una indemnización por daños y perjuicios, ¿no? Que comprende el lucro cesante y de corresponder el daño moral. Pero si ello no está consignado en el acta de transacción o de conciliación, no te van a reconocer ese pago, esas remuneraciones entre comillas y paréntesis que dejaste de percibir. Saludos.